Comença Plurals i Singulars a Ràdio 4. El programa LGTBI de la Ràdio Pública Catalana. Molt bona nit. Avui en el Plurals i Singulars volem mirar cap enrere i parlar d'aquells referents LGTBI dels anys 60, 70, 80 i 90 que ens han portat on estem. I ho farem amb la Valeria Vegas, que acaba de publicar el llibre Libera-te, però també parlarem del present i de si hi ha LGTBifòbia en el sistema sanitari. Comencem. Plurals i Singulars a Ràdio 4, amb Quim Esteban. Doncs anem a saludar a la Valeria Vegas, que acaba de publicar Libera-te, un llibre que vol donar visibilitat a persones i indrets que expliquen on som i que molt sovint han desaparegut també de la memòria col·lectiva i de les noves generacions. Valeria, muy buenas noches. Muy buenas noches, Kim, ¿qué tal? Muy bien. ¿Podemos decir que Libera-te es como un abecedario, un diccionario de personas y de lugares que explican un poco el presente de hoy en día del movimiento LGTBI? Sería la definición perfecta, porque es eso, al final es un diccionario abreviado, que es quizás la forma más amena, ¿no?, para poder repasar esta historia nuestra, que no es tan lejana a la vez, porque digamos que 4 décadas atrás no es hace tanto tiempo, ¿no?, si lo comparamos con lo que es la historia en mayúsculas, pero que a la vez, como bien has dicho un poco en la entrada, ¿no?, pues ha sido olvidada muchas veces. ¿Y por qué crees que ha sido olvidada? ¿Por qué hay muchos jóvenes que no conocen estos referentes? Pues yo creo que en parte porque, por un lado, vivimos en un momento de consumo muy rápido, ¿no? Entonces todo se consume y esos mismos jóvenes que pueden tener 20 años tampoco han visto mismamente las películas de Almodóvar y es algo muy mainstream, ¿no? Y muy reivindicado, afortunadamente. Entonces, es como que no se le... Por un lado, ese consumo rápido y por otro lado también el hecho de que muchas veces socialmente y mediáticamente ha estado silenciado, ¿no? Este tipo de cultura, de espectáculos, de artistas, se les ha silenciado, pero no a modo de veto, ¿no?, sino a modo un poco como de que se veía antiguo, se veía incluso cutre, ¿no? Porque tú, digamos, lo has dicho ahora la última palabra, cutre. No sé si crees que muchas de estas personas, de las que ahora hablaremos también, en el imaginario colectivo han pasado también como algo cutre, algo que no es moderno y que es incluso pues que no está relacionado con el movimiento LGTBI, cosa que no es cierta, porque además tenemos que recordar que tú eres la autora de la biografía de la Veneno, con la que, digamos, los Javis han hecho la serie que se ha hecho tan famosa, pero que la Veneno, hasta esta serie, hasta que tú hiciste la biografía, también le pasaba lo mismo, estaba como olvidada porque se le veía cutre, entre comillas. Efectivamente, así es decir, cuando yo me embarco, ¿no?, y me pongo este propósito de querer, pues, contar su historia, ¿no?, y que se viera un poco más a la persona que al personaje, la imagen que había de ella era cutre. No era un momento en el que se hacían camisetas, bolsos, chapas, dibujos, nadie ilustraba sobre ella, lo cual está muy bien que hoy en día sea así, que me alegro un montón, pero que muchas veces que algo, ¿no?, que la sociedad imperante nos diga que algo es cutre, no quiere decir que sea cutre, simplemente es porque a veces falta dar la cara, ¿no?, por esa persona, o más que nada por esa historia, ¿no? Yo te digo, pienso que en el libro lo único que habría de cutre sería Paco Clavel, más que nada porque él mismo es maravilloso y se erige como se el padre, el creador del cutre looks, ¿no? Pero más allá de eso, quitando a Paquito Clavel, todo el resto me parecen artistas muy talentosos, muy valientes, muy transgresores y muy dignos de reivindicar. Y a veces incluso que han sido precursores y que se han avanzado a su tiempo. Muchísimo. Y fíjate, sobre todo, lo que es en Cataluña, que ha sido una... Hablaremos de Cataluña ahora, sí. Sí, no, pero precisamente porque ha sido además de los lugares donde ha habido una mayor libertad sexual, una mayor innovación también, ¿no?, de en cuanto a la fórmula del cabaret, de un lenguaje artístico muy interesante, ¿no? Por eso el libro recoge muchos artistas y muchas vedettes que han trabajado ahí. Porque Barcelona, sobre todo, hablando de Cataluña como la capital, durante sobre todo años 70 y 80,
fue como una ciudad, un lugar donde explotó mucho la libertad sexual y los movimientos LGTBI tuvieron un papel destacado. Después en los 90, en los 80 ya fue decayendo un poco, se fue hacia Madrid, ¿no? Pero en los 90 también ha sido más Madrid, pero en esta época, 70 y 80, Barcelona fue brutal. Y eso nosotros desde Cataluña también tampoco lo tenemos muy... no se reivindica mucho, ¿no? No se reivindica mucho, fíjate, es cierto. Amigas y amigos de allí en Cataluña me lo dicen, ¿no? Dicen, no se reivindica tanto como parece. Lo que pasa que sois poques y hacéis buen ruido, pero es verdad que las instituciones deben reivindicarlo más, porque allí habéis tenido, aunque no sean naturales de allí, ¿no? Pero han dejado allí su huella, ya es donde han hecho su lucha. Ocaña. Pues vamos a empezar por Ocaña, con la O de Ocaña. Yo lo digo para aquellos oyentes que nos están escuchando, que son muy jovencitos, que Ocaña no solo es un bar que está en la Plaza Real, sino que el bar se llama Ocaña por una persona que era José Pérez Ocaña, que muchos de ellos seguro que no lo conocen. ¿Quién era Ocaña? Pues Ocaña era un artista plástico, un pintor, principalmente, como a él le gustaba definirse, pero bueno, un artista en mayúsculas, andaluz, sevillano, de Cantillana, de un pueblo que emigra, como tantos andaluces, ¿no?, a Cataluña, y que empieza pues trabajando igualmente de brocha gorda y de brocha fina, y que además pues hacía unos singulares performances en las Ramblas que le trajeron más de una y de dos detenciones, porque pues digamos que era pionero, ¿no?, en proclamar esa libertad sexual. Y luego además pues fue protagonista de un documental muy interesante de Ventura Pons, que es de verdad digno de revisar. Nosotros hemos revisado el archivo de esta casa, que es muy amplio, el de Radio Televisión Española, y hemos encontrado un documento que yo creo que es histórico, ¿eh? Es una entrevista en un programa de Televisión Española en Cataluña que se llamaba Terenci la Fresca, que lo presentaba Terenci Moix, y Terenci le hablaba y le preguntaba sobre esta película que tú hablabas ahora de Ventura Pons a Ocaña. Vamos a escuchar el corte de voz. A ver, escolta, el retrato impertinente, intermitent. El retrat intermitent és una pel·lícula que s'ha exhibit molt pels festivals de cine estranger i que ha tingut molt èxit. Com va ser aquesta idea de fer una pel·lícula sobre tu? Perquè era bàsicament sobre tu la pel·lícula. Bueno, yo cuando a la muerte de Franco, después de la muerte de Franco, bueno, ya antes de la muerte de Franco, en la Rambla yo me había vestido de ángel y ya empezaba a hacer número. Entonces, a mí me gusta mucho provocar, me gusta mucho el teatro y yo no me siento, o sea, yo no soy travesti, me encantan los travestis, pero como yo tengo travestido hasta el alma, pues me gusta salir a la calle disfrazado, entonces salía muchas veces, muchas noches, era muy divertido, nos reíamos mucho. Y muy imaginativo. Y muy imaginativo, porque un día me vestía con peineta, decía, mira, estoy Castro. No intentaba imitar a nadie, porque a mí no me gusta imitar a nadie. O sea, intentaba imitarme a mí mismo, hacer cosas divertidas, hacer teatro por la calle. Entonces, un día había una gente que vinieron de Madrid que hicieron un homenaje al Front de Armengay, una fiesta que hacía. Entonces dicen uno, mira, hemos venido de Madrid, ¿por qué no viene a comer con nosotros? Y yo, ay, espérate que voy a mi casa. Entonces, como yo no llevaba el pensamiento de disfrazarme, pero de repente digo, ay, me voy a vestir de violetera. Me vestí de violetera, me fui a la fiesta, empecé a decir que era la apasionaria de las mariquitas, que era lo más divertido, que era libertataria o libertatario. Y bueno, allí entonces Ventura Pons me conoció. Bueno, Ventura Pons ya me conocía a mí desde hace mucho tiempo, pero no se recordaba. Entonces me conoció y, oye, ¿por qué no quiero hacer una película? Pues yo siempre todas las cosas me las pienso un poco, porque no quiero que la gente se piense que estoy deseando, ¿me entiendes? Entonces yo, no, déjame que lo piense. Entonces yo lo comenté con mis amigos, con Nazario, con todo. Entonces, en mutuo acuerdo, porque siempre, aunque, por ejemplo, ahora cuando he montado la exposición, yo tengo mi idea, pero mis amigos me han venido a ayudar y yo soy abierto porque no soy doctrinario. Si viene uno y dice, Ocaña, mira, esto... Ocaña lo decía ahora, la película fue aclamada a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Y acudió al Festival de Cannes, incluso. Bueno, porque era una película documental, que era algo también, pese a que el género documental es un clásico, pero también era muy novedoso en la España de principios de los 80. Entonces, hay que verlo como una fórmula que el españolito de a pie todavía no estaba, digamos, muy habituado, ¿no? Que alguien como Ocaña contara su vida de esa manera, ¿no? Abriera sus sentimientos, teorizase, ¿no? Sobre la religión, sobre la sociedad, sobre el sexo, sobre la homosexualidad.
y sigue siendo todavía una película bastante impactante por lo que tiene de corazón abierto. Ahora en ese corte de voz escuchábamos que hablaba de su amigo Nazario. ¿Quién era Nazario? Que está en la N de tu diccionario, de Libérate. Pues sí, y además tiene una segunda entrada, ¿no?, directamente a través de la A de Anarcoma, porque es el creador de Anarcoma. Pues Nazario es un ilustrador maravilloso, un historietista, también andaluz, que además pues es un poco, digamos, se le conoce como el padre del cómic underground en España, ¿no? Empezó a hacer pues cómics y viñetas en la revista El Víbora, y bueno, allí mismo en El Víbora donde crea este personaje que os acabo de decir de Anarcoma, como bien conocerás también, Kim, que es una detective travesti que se mete en los bajos fondos de Barcelona para desempeñar los casos más curiosos y más insólitos, con un sentido del humor increíble, con un erotismo fascinante, pero bueno, aparte de eso, Nazario es medalla de las Bellas Artes, lo cual me parece muy interesante que una persona hablando claro haya dibujado pollas divinas, porque Nazario dibuja muy bien las pollas y dibuja y reivindica mucho, ¿no?, los sexos enormes, y reivindica mucho el sexo y reivindica mucho la homosexualidad y ese tipo de hombre beer, ¿no?, los osos y todo, acabe teniendo su medalla de Bellas Artes, porque una cosa no está para nada discutida con la otra y su talento es, vamos, latente. Y en Anarcoma tenemos que decir que fue un cómic de los 70, ¿no? Exacto, finales de los 70. Que hablamos ahora de transexuales, de travestis, pero claro, estamos hablando de aquella época, que hoy en día, claro, para aquella época sería un escándalo brutal. Claro, y sobre todo tengamos en cuenta que Nazario publicaba sus cómics dentro de revistas que iban destinadas, se presupone, a un público mayormente heterosexual, es decir, que al final estaba abriendo camino una vez más, ¿no? Estaba haciendo, pues es como esas salas de fiestas donde al final el público que iba eran matrimonios heterosexuales, no era un público LGTB el que acudía a los cabarets como el Barcelona de Noche. La verdad es que parece, Valeria, parece que la entrevista la hayamos pactado, porque la siguiente pregunta, el siguiente corte, viene sobre Barcelona de Noche. ¿Qué era Barcelona de Noche? ¡Qué fuerte! ¿Qué era Barcelona de Noche? Pues Barcelona de Noche, ojalá haya oyentes que estén escuchando esto y lo hayan vivido, porque les envidio muchísimo. Pues es una de las salas más míticas, si no la más mítica, en cuanto al transformismo allí en Barcelona, ¿no? Una sala, bueno, que pasó distintas épocas, ¿no? Desde tablao flamenco en sus inicios, hace ya prácticamente un siglo, hasta convertirse a finales de los 70, mediados de los 70, en el emblema del show de transformismo, pasando por allí pues Pierrot, Pirondello, Cristalé, muchas vedettes. Dolly Bandol encabezó durante muchísimo tiempo, fue de las primeras en los años 70, ¿no?, en llevar a cabo un poco el espectáculo, donde traían también a la vedette francesa Coccinelle, que era una vedette no fue transexual, revolucionaria absolutamente, porque era como de los primeros casos clínicos que el mundo conocía, y bueno, y que además era un sitio de reunión, como he dicho, donde iban los matrimonios, donde iba un poco también esa alta burguesía, en el sentido, ¿no?, de que les gustaba disfrutar de esos números clásicos de transformismo, del sentido del humor, de algo que es muy nuestro, es muy español, y que hemos perdido también, ¿no? Porque nos viene muy bien siempre la drag queen que imita a Madonna, a Kylie Minogue, que son divinas y lo hacen muy bien, pero aquí tenemos algo muy nuestro y que lo hemos dejado escapar. Entre las personas que actuaban tenemos también a Madame Arthur. Es cierto, se me escapa Madame Arthur, sí. Lo tenemos aquí, un corte de voz también rescatado de los archivos de Radio Televisión Española, cuando él se jubiló, y cómo lo explicaba aquí a Televisión Española en Cataluña. Cogí toda la represión fuertísima de la época del franquismo. Yo estuve 3 meses detenida en La Modelo porque fui la primera persona que se vistió de mujer aquí en España. Y ahora en el documental, precisamente, ella abandona pues este local de Barcelona de Noche. Madame Arthur dice que fue la primera persona que se travestió, ¿no?, en España. A ver, yo todo esto siempre un poco decir que allá donde esté Madame Arthur, que no se ofenda. Siempre creo que no hay nadie que esté un poco, que no hay ahí un ¿Quién fue la primera, no?
Claro, no hay ahí un perito que diga, no, esta fue la primera, un notario que conste en acta que la primera fue en Valladolid o la primera fue en Barcelona, porque salen muchas que fueron las primeras. Pues desde luego, ser la número 30 hace 50 años ya era ser la primera. Es decir, que ya era ser una persona que había hecho algo transgresor. Lo pongo en duda más que nada porque en los tiempos de la República también existe el transformismo, ¿no? Que parece que es como, es verdad que en la transición se vuelve más valiente, ¿no? Porque pese a que eran tiempos de transición, todavía había la represión, existía la censura, existía todavía, digamos, un poco los extractores del régimen, ¿no? Pero también es verdad que durante la Segunda República también existió el transformismo, entonces es muy difícil dictaminar quién fue el primero o no, pero Madame Artur, vamos, bien merece, como tiene ahí su entrada también en el libro, sí. Pero sin duda fácil no sería en el franquismo hacer lo que ella hizo, ¿no? No, claro, no, para nada. De hecho, actuaban, ¿no? Una cosa que contaba mucho Paco España y demás gente, yo creo que incluso Carmen de Mairena también lo contaba alguna vez, ¿no? En aquellos años, en esos espectáculos de transformismo, les hacían actuar con el pantalón debajo del vestido. Entonces, en cualquier momento, si llegaba la policía, el censor de turno o algo, se quitaban lo que llevaban el vestido encima y abajo iban vestidos con indumentaria masculina, ¿no? ¿Para qué? Para dejar claro que tenían que ser hombres, ¿no? No se podía jugar un ápice con la ambigüedad sexual. Esto en el escenario, fuera del escenario, obviamente, pues además constantes, porque lamentablemente pues estaba vigente esa ley, ¿no? de que se llamaba escándalo público, que era heredera de aquella ley de vagos y maleantes. Con la C, obviamente, sale Carmen de Mairena, una mujer que ha tenido un peso muy destacado en Barcelona, pero que yo creo que también están en el imaginario colectivo gracias a Crónicas Marcianas y a los años 90 y 2000, a Telecinco. Nos acordamos de Carmen, claro, pero hemos olvidado muchas otras porque, no sé por qué, desaparecieron en los 80 y no aparecieron en estos programas espectáculo como aparecía Carmen o La Veneno. Cierto, exacto. Yo siempre digo que hay muchas Cármenes de Mairena, ¿no? No hay solo una, hay muchas Cármenes que se han quedado por el camino simplemente porque no las rescataron, que igual el rescate tampoco iba con muy buena intención, ¿no? Porque estaban destinadas un poco a ser señaladas, pero ellas asumían, es decir, aquí no hay ni víctima ni verdugo, ellas asumían también ese change, ese trato, donde, bueno, pues tenían una segunda vida, una segunda oportunidad, y quien quisiera verlas de una manera pues las vería, y quien quería darle otra lectura las daba otra lectura. Yo siempre les di, creo que afortunadamente tus oyentes igual, espero, la lectura positiva de que eran supervivientes, de que eran personas que merecían un respeto absoluto, ¿no? Pero hay muchas Cármenes que se han quedado, que no han estado en el foco mediático, y obviamente han tenido esas vidas igual de duras, ¿no? De tanto en el franquismo como en la transición, incluso en los años 90, si es que a veces no hace falta vivir los años 70 para que sea algo más duro. Los 90 eran también muy hostiles. ¿Qué importancia ha tenido el transformismo en la ciudad de Barcelona? Porque era como la capital del transformismo en España y yo no sé si en Europa también. Es que, fíjate, yo siempre me lo planteo si será el hecho de ser una ciudad portuaria, ¿no? Al final, de que influye mucho a veces, ¿no? El hecho de tener... La presencia de los marines norteamericanos también influenció mucho en los años 60 y 70. Claro, exacto, y ocurre en otros sitios, ¿no? Que tienen también estas ciudades de puerto, pero hace que haya mucha entrada y salida de extranjero, que lleguen cosas de fuera, que se vea todo con la vista gorda, ¿no? Un poco como para creo que eso es una ciudad más propicia a la libertad individual, porque la libertad general no existía en aquellos años, pero en cambio la libertad individual, que es muy curioso, ¿no? Que es la que más cuesta de conseguir, sí que había personas que podían optar a ella. Yo un caso que destaco mucho y que me encanta ella también, ¿no? Es el caso de Dolly Bandol, vedette italiana, que estuvo con el Carrusel de París muchísimos años, y de repente pues llega a Cataluña sin saber nada, ni catalán ni español, se enamora de un catalán y se instala en Barcelona. Y además no solo es de sino que es empresaria, ¿no? De la sala hoy llamada Luz de Gas, que durante el año 95 fue la sala Belle Époque, y me parece muy importante que una mujer no sea solo vedette, sino que sea además su propia empresaria, ¿no? Y lleve una empresa con 40 personas detrás, y que además
lo que quería he hecho una mini bio de Dolly, pero lo que quería destacar de Dolly Bandol es el hecho de que Dolly llega a Barcelona a principios de los años 70. Todo esto traducido en que en ese momento todavía vivía el dictador, es decir, que Franco todavía el régimen seguía en pie en el año 72 o 71 cuando llega Dolly Bandol, ¿no? Y eso dice muchísimo. También es verdad que al ser una extranjera se le permitía, ¿no? Es decir, tú no podías transicionar en tu propio país, pero sí podía venir una mujer de fuera, ¿no? Pero no recae en Valencia ni recae en Madrid, recae en Barcelona, lo cual ya dice mucho de la ciudad. También un peso muy destacado en el mundo trans. Las primeras personas transexuales también venían y vivían en Barcelona. Viviana Fernández, Vivi Andersen en la época, se dio a conocer en la ciudad condal también. También, claro, porque Viviana también es en parte lo mismo que decíamos con Nazario, con Ocaña, lo mismo que ocurre con Violeta Laburra, es parte de esa migración, ¿no? De esos andaluces y andaluces que se van allí a Barcelona a buscarse la vida, y sobre todo sabiendo que era un lugar donde el espectáculo estaba constantemente en evolución, ¿no? Pues no sale en el libro, no tiene nada que ver, pero ahora mismo me viene a la mente, ¿no?, una sala como la Sala Bagdad, que yo trabajo muchísimas mujeres trans pasaron por la Sala Bagdad, y es el año 76 la primera sala en España y casi de las de Europa que llevaba espectáculos porno, por ejemplo. Hay una película que también revolucionó en aquel momento pues los cines de principios de los 80, donde aparece Viviana Fernández y también aparece Victoria Abril haciendo de un chico que, bueno, pues que es una chica trans. Cambio de sexo. Vamos a escuchar un trozo de la película cuando Victoria Abril, si no me equivoco, está hablando con su madre, que es Montserrat Carulla, que hace unas semanas pues falleció, la actriz, y que además después habla con su padre porque ella se siente mujer. Estamos hablando de la España, de la Barcelona del principio de los 80, y que sus padres no... Del 76, creo. 76, pues imagínate, finales de los 70, y que su familia no lo entiende. Vamos a escuchar, si quieres, este trozo de la película que está ambientada en Barcelona. Qué disgusto tan grande nos has dado. Lo siento, mamá, lo siento. Nos has puesto un infierno en casa. José María, hijo, haz lo que puedas para que no volvamos a tener disgustos. Lo haré, mamá, no te preocupes. Todo irá bien. Lo de tu padre, lo de irse a Gerona hoy, no le des demasiada importancia. Lolita le ha hablado mucho, parece que lo ha convencido. Pero tampoco podemos pedirle tanto como para que venga a esperarte con alegría. José María, ¿seguro que quieres quedarte con nosotros? Sí, papá. Aquí solo te pediremos que no nos traigas dificultades. Tú sabes a qué me refiero. Lolita dice que no es fácil, que tú no tienes la culpa, que me haga cargo. ¿De acuerdo? Tal vez tenga razón. Yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo, pero tampoco permitiré el más pequeño desliz por tu parte. Nada de dobles vidas. Una sola y clara. La que tú has elegido. La vida con nosotros. Una vida decente. La verdad es que es un debate presente 40 y pico de años más tarde. Después, sí, y aquí lo innovadora que fue esta película, bueno, innovadora, no es adelantada, era el momento de contarlo porque se podía. Hay que tener en cuenta que Cambio de Sexo estuvo en su momento prohibido, es decir, no le dieron el permiso para rodarla a Vicente Aranda, y ya cuando fallece Franco, ¿no? Entonces empieza pues la transición, la censura empieza a abrir la mano. Entonces la rodan, entonces sí le dan el permiso para rodarla, pero era una película que se había quedado, era un guión que estaba en un cajón. Entonces, en cuanto se pudo hacer, que se hiciese bien, ya es mucho, porque en esa época los temas se abordaban con muchísimo sensacionalismo, con mucho morbo, con mucho desconocimiento, y en este caso, yo siempre digo que Cambio de Sexo es una película que para ser el año 76 está tratada con mucho sentimiento, con mucho cariño, ¿no? Y refleja perfectamente al final lo que podía ser la problemática de una persona trans, como se muestra en este caso, ¿no? A la que interpreta Victoria Abril, donde tiene que irse de casa, pasar vicisitudes, desencuentros sentimentales, donde la maltratan, el no encontrar trabajo, el ser tratada un poco como animal de feria en las salas de fiesta. Toca muchos puntos
que no es tan difícil verlos, o sea, es fácil de empatizar. Y ha sido un año que se había muerto el dictador, es decir, es que fue súper precursora. Vamos más a nuestros días y vamos con la A de Agrado, de un personaje también en Barcelona, Todo sobre mi madre, una película más reciente y que habla también del mundo trans y la ciudad condal. Y hay un momento de la película que a mí me encanta, cuando Agrado, que está interpretada por es Antonia San Juan, la actriz que interpreta a este personaje, tiene que ocuparse del teatro y hace un monólogo. Esto es lo que decía Agrado en la película. Me llaman la Agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si yo a saberlo no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en... ¿Dónde? Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido. Con la A también de Agrado, Almodóvar, también básico en nuestro país para entender el movimiento del LGTBI. Totalmente, es decir, yo creo que si no hubiera estado Almodóvar, qué difícil hubiera sido, ¿no?, encontrar ejemplos donde se plasmasen en el cine ciertas historias de amor, ciertas problemáticas y muchísimos aspectos. Uh-huh. Con la A también, Alaska, y ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Una canción que han pasado los años pero continúa siendo un himno LGTB en toda España. En toda España, sí, es de esas canciones donde al final la gente se la apropia, ¿no? Es decir, obviamente es la canción por excelencia del colectivo LGTB, pero también se la ves cantar de repente a chavalas de 15 años porque están empoderadas, o a un rockero y no le dan el sentido LGTB, porque es esa canción que se ha hecho himno porque es la gente la que la ha convertido en himno, no es el pueblo la que la ha hecho himno. Uh-huh. Y acabaremos ahora con otra canción, me la reservo, pero antes te quiero preguntar si tu libro, Libérate, crees que es un libro de historia en el fondo y que es para tenerlo también como libro de cabecera entre todas las personas del mundo LGTBI para conocer un poco nuestro pasado, el movimiento LGTB en España. Pues sí, lo creo absolutamente, no es porque lo haya escrito, por lo que la he escrito yo, pero por un lado es historia reciente, ¿no? Al final es nuestra historia de las últimas 5 décadas. Y por otro lado, sí creo que la gente del colectivo debería ser, no te digo que compren el libro lo tengan que tener, pero deberíamos ser más conscientes de esas 97 entradas, ¿no? Casi un centenar de entradas que hay en este diccionario abreviado, ¿no? Con sus historias, sus explicaciones, porque es al final un poco de donde venimos, ¿no? Y me parece que estamos en unos momentos muy raros donde no sabemos a dónde vamos, donde nos llega la cultura extranjera, que es maravillosa, la cultura internacional, la asimilamos muy rápido, pero estamos desconociendo un poco cuáles son nuestros pilares, nuestros cimientos. Uh-huh. Entonces, creo que no estaría de más si dijeras que hemos tenido un país de cobardes, de gente que no ha sido innovadora, que no ha sido transgresora, pero no es que no es el caso, es que podemos estar muy orgullosas y muy orgullosos de quienes nos han precedido. Y además, vosotros en el resto de España también conserváis mucho esta cultura, pero lo que decíamos al principio, en Cataluña, en Barcelona, se está perdiendo. Las nuevas generaciones no conocen a muchas de las personas, muchos de los lugares y muchas de las películas que hemos repasado en esta media hora, y que cuando lean el libro se darán cuenta que hay muchas más y que no las conocemos. Sí. Es una pena. Es una pena, totalmente, pero y no es incompatible con que nos guste RuPaul, ¿no? Siempre lo digo, yo soy una ferviente admiradora de RuPaul, pero no ahora solo que tiene un talent show, ¿no? Sino admiradora en el punto de que me ha gustado siempre, es decir, como personaje me parece icónica desde los 90, pero eso no es incompatible, o que te guste Kylie Minogue, o el Rocky Horror, o Priscilla Reina del Desierto, o Divine, o Andy Warhol, con que te pueda gustar también, o tengas que conocer un poco, ¿no? Películas de aquí, canciones de aquí,
y artistas de aquí. Hay que ser más conscientes de lo que tenemos. Nos quedamos con la M del libro de Libérate con Maciel. ¿Qué tiene Maciel para estar dentro de este libro? Pues Maciel tiene el haberse pronunciado a favor del colectivo en un momento en el que no era tan común pronunciarse a favor del colectivo. Estoy refiriéndome a principios de los años 80, ¿no? Pues ella a través de canciones, a través de declaraciones, forma parte de una de las primeras manifestaciones, una de las primeras carrozas que sale, ¿no? Ya en el concepto carroza del año 97 en el Orgullo en Madrid. Y Maciel estaba ahí al igual que Alaska. Son dos casos que son personas que están apoyando algo cuando no hay foto, cuando no sales en la revista de turno, ¿no? Cuando no es cool, cuando no es mediático, cuando lo haces de verdad porque crees en esa causa y porque alrededor tuya solo hay 300 personas, 400, 500 a lo sumo, ¿no? Entonces, me parece que es de justicia también reconocer un poco a esas artistas que han apoyado, ¿no? al movimiento. Y con la N, las divas LGTBI. Con la N de esta diva, el Noa Noa. Lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué tiene esta canción para ser tan especial al colectivo LGTB? Cuando ibas al Cangrejo, cuando estaba abierto aquí en Barcelona el Cangrejo, ponían la canción, y una de las canciones que más se bailaban. Claro, y es esas canciones que cierran perfectamente, ¿no? Sí. Noche, cierran perfectamente cualquier noche de cualquier local de ambiente, como dice la canción, porque yo creo que lo que hace conectar precisamente es eso, ¿no? Un lenguaje que en aquel momento, cuando Maciel graba la canción, que está compuesta por Juan Gabriel y que Juan Gabriel la cantó en México y la hizo popular allí, pero aquí la gente no entendía lo que estaba queriendo decir esa canción, ¿no? O no se veía ese significado, y aquí volvemos a lo mismo. Afortunadamente, dentro del colectivo LGTBI nos hemos apropiado de todo lo que dice esa canción y la vemos como un tema que habla de un lugar que parece casi pues un reducto, ¿no? De paz, o un reducto de buen rollo, de lo que es pues eso, un lugar de ambiente donde siempre alegremente bailarás toda la noche. Pues si te parece, como no podemos ir al Cangrejo de momento, vamos a apagar nuestras luces del estudio, los oyentes de su casa, y nos vamos a bailar, como cuando estábamos en el Cangrejo, esta canción, el Noa Noa. Valeria Vegas, escritora de Libérate, gracias por entrar al programa, por recordarnos a todos estos referentes y por tenernos también este libro que realmente lo recomendamos porque es toda una enciclopedia del movimiento LGTBI en España. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias, Kim. Buenas noches. Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa